Contar con objetivos en nuestras vidas es crucial porque nos permite orientar nuestra libertad hacia el completar procesos para lograr ciertos resultados en nuestras vidas, que es finalmente para lo que tiene sentido que seamos libres, porque la decisión que tomemos ha de cuajar en algún tipo de realización para que, completando dicha realización, pues podamos tener la posibilidad de obtener un resultado esperado, un resultado buscado, un resultado pretendido. En ese sentido, es muy importante que los objetivos que nos planteemos, pues justamente estén encaminados a mejorar nuestra experiencia de vida. Y parece una obviedad lo que acabo de plantear, pero la realidad es que muchas personas no se plantean objetivos para mejorar su experiencia de vida, sino más bien se plantean objetivos, aquellos que se los llegan a plantear, para sentirse un poco mejor, y no es lo mismo. Tenemos la idea de que todo lo que nos haga sentir mejor necesariamente nos va a volver mejores personas, y no suele suceder así. De hecho, suele pasar al contrario. ¿A qué me refiero? Cuando nos planteamos, por ejemplo, el lograr un objetivo que sea desafiante por naturaleza, pues no nos hace sentir muy bien que digamos, ni siquiera el planteamiento de dicho objetivo, porque podemos experimentar inseguridad, nerviosismo, porque puede implicar cierto tipo de renuncias y exigencias, de las cuales hablaremos más adelante también como componentes de la libertad. Y ese es el problema cuando nos planteamos objetivos que nos vamos por los que sean, vamos a decirlo así, más sabrosos, más deliciosos, pero no necesariamente nos vamos por los objetivos que sean los mejores, los más saludables, los más rentables, los de mayor beneficio al final del día. Y es que confundimos el bienestar con el bien ser. Eso es algo terrible, porque muchas veces el lograr experiencias de bienestar implica que paguemos el precio de cada vez ser, justamente, entre otras cosas, menos libres. Es el caso de las adicciones, es el caso de las codependencias, es el caso de las neurosis, en donde pues, nos terminamos obsesionando por la experiencia de bienestar, y a costa de la realización de valores que fueran más profundos y que tuvieran mayor relevancia y significado en nuestras vidas. Y la consecuencia, pues desastrosa, ¿no? Justamente una enfermedad, una adicción o lo que acabamos de mencionar. Entonces, también el ser libre exige que logremos cierto nivel de preparación, de conocimiento, de formación, y con el tiempo de sabiduría, porque es común que hagamos un mal uso de nuestra libertad tomando decisiones que más bien tienden a ser equivocadas, tienden a ser negativas, aunque de entrada nos pudieran haber parecido las mejores decisiones, por el placer que nos pudo haber reportado la acción que correspondió a dichas decisiones, o por la sensación de control o hasta de poder que se pudo haber experimentado, pero pagando un precio muy elevado en términos de salud, en términos financieros o en términos de relaciones, que nos van a pasar la factura por haber pensado a corto plazo y no haberlo hecho con mayor responsabilidad a largo plazo. Una vez más, la responsabilidad es inseparable del ejercicio de la libertad. Entonces, cuando hablamos de tomar decisiones, y decisiones que estén motivadas por objetivos, hay que hacer el énfasis en el hecho de que el objetivo debe de ser valioso, en el hecho de que el objetivo debe de tener un sentido real, y no simplemente estar tomando decisiones sobre la base de caprichos, cuya intención solamente es el sentirnos bien temporalmente, pero que no van logrando
cambios significativos, cambios profundos, cambios positivos en nuestras vidas, pues simplemente porque no estamos centrándonos en la calidad de los objetivos. Entonces, cuando yo procuro un objetivo que sea valioso y tomo la decisión al respecto, entonces ahí sí ya puedo empezar a afirmar que soy libre. Todavía no concreto el ejercicio de libertad porque nos falta reflexionar sobre el aspecto de la realización, pero si hemos completado esta etapa en donde yo, inspirado por un objetivo valioso, decido hacerlo realidad a pesar de los riesgos en los que pueda incurrir, pues entonces ya puedo empezar a considerarme una persona auténticamente libre. Porque libre no es la persona que hace lo que se le pega la gana cuando se le pega la gana y si es que se le pega la gana. Libre es la persona que decide en función de la realización de valores significativos. ¿Por qué? Porque la realización de dichos valores ha reconocido que van a determinar la calidad de su vida. Son las consecuencias, no las acciones, las que determinan dicha calidad. Claro, hay consecuencias a corto plazo que son muy placenteras, de acuerdo, pero suelen implicar el costo a largo plazo de generar algo contrario, ¿no? Si estamos hablando de una experiencia de placer, bueno, pues lo contrario es una experiencia de dolor. ¿Qué significa eso? Que suele pasar, digo, no sucede tampoco en todos los casos, pero sí suele pasar que cuando yo tomo una decisión a corto plazo por el placer que me va a reportar, generalmente entonces va a implicar a largo plazo algún tipo de dolor. Uh-huh. Tal vez el caso más claro de lo que acabo de plantear es el caso de la alimentación. Cuando nos alimentamos en función del sabor y el placer que nos reporta el sabor del alimento y no consideramos la calidad del alimento en términos de lo saludable que pueda ser o no, entonces a corto plazo pues, obtendré ese placer degustativo, vamos a llamarle así, pero a largo plazo tendré que enfrentar el dolor de la enfermedad que si sigo sin cuidar mi manera de alimentarme necesariamente voy a terminar generando en mi organismo. Esto lo podemos hacer extensivo a otras áreas de la vida. Vamos a pensar, por ejemplo, en lo que implicaría una relación de pareja, pero sin compromiso. ¿Por qué? Porque lo que se busca es el placer a corto plazo, el placer sexual, el placer de la compañía, pero no se está pensando en un largo plazo en donde ya valores como el servicio, como la entrega, como el compromiso, pues se exigen estar presentes en el proceso de esa relación. Entonces, ¿qué pasa? Que en la medida en que yo nada más voy teniendo relaciones eventuales, ocasionales, para pasármela bien por un rato, voy perdiendo la capacidad de adherirme a relaciones más duraderas, a relaciones más profundas, y eso me va a generar el dolor de la soledad a futuro. ¿Mm? Y así, por ejemplo, en el plano financiero, ¿no? Pues si yo opto por el placer del consumo presente, pues entonces tendré que enfrentar el precio del consumo que no voy a poder realizar a futuro porque no ahorré, porque no invertí, y además me endeudé. Bueno, pues entonces estoy intercambiando placer presente por dolor a futuro. Ahora, ¿significa esto que toda la apuesta en nuestras vidas se tenga que hacer hacia el futuro y entonces sacrificar nuestras experiencias de placer o nuestros antojos en el presente? A ver, no necesariamente. En todo caso, hay que procurar un equilibrio en nuestras vidas en donde si bien vamos nosotros logrando experiencias placenteras en el presente, pues también vamos considerando el futuro para no caer en esas experiencias de dolor. Y si estamos hablando, por ejemplo, de comer, bueno, pues a lo mejor me puedo plantear comer de manera saludable de lunes a viernes y los sábados y domingos, los fines de semana, pues a lo mejor comer ya más en función de lo que se me antoja. Si hablamos de términos financieros, pues sí, compro cosas que me gusten ahora, pero ahorro
para cuando más adelante quiera seguir comprando cosas que me gusten. Y si estoy hablando de relaciones, pues también puedo pasármela muy bien con relaciones en el momento presente, a la par que he asumido compromisos al futuro con dichas relaciones. No está peleado el futuro con el presente, lo único que estamos planteando es que no hay que olvidarnos del futuro por querer vivir con toda intensidad en el presente. Entonces, recapitulando, la libertad es la facultad que tenemos para elegir. Eso implica que estemos dispuestos a tomar decisiones, lo cual a su vez requiere que estemos dispuestos a correr riesgos y que lo hagamos en función de la realización de ciertos objetivos que tengan valor, que tengan sentido para nuestras vidas. ¿Y cómo determinamos el valor de dichos objetivos? Bueno, pues pensando en las consecuencias que se pueden derivar a largo plazo. Porque uno de los grandes errores, como lo hemos señalado, que se cometen a la hora de tomar decisiones, es que solemos pensar en el corto plazo. Por supuesto que habrá contextos en los cuales, pues sí, hay que pensar en el corto plazo. Si estamos, por ejemplo, en vacaciones, pues piensas a corto plazo, piensas en cómo te la vas a pasar ese día durante tus vacaciones y no te pones a considerar las consecuencias de largo plazo. Pero cuando ya estamos hablando de otros contextos de mayor envergadura, bueno, pues el trabajo, la relación de pareja, la salud, el tema espiritual, pues ahí sí tenemos que tomar decisiones que estén inspiradas, que estén orientadas por la realización de valores que nos garanticen o al menos incrementen la posibilidad de que las consecuencias que vayamos a experimentar a largo plazo pues sean positivas, sean significativas. Pero también hemos dicho que el ejercicio de libertad no se completa hasta que no ponemos manos a la obra, hasta que no realizamos las actividades pertinentes, las acciones necesarias para poder llevar a cabo aquello que decidimos que valía la pena y por lo cual hemos optado emprender en nuestras vidas. En la primera parte del ejercicio de la libertad, que fue la toma de decisiones inspirada por objetivos, el desafío era estar dispuestos a asumir riesgos. En esta segunda etapa del ejercicio de la libertad, lo que hay que asumir son las renuncias y las exigencias que harán falta asumir para poder llevar a cabo lo que hemos decidido lograr en nuestras vidas. Es decir, en la primera etapa tenemos que asumir riesgos, que es la etapa de la toma de decisión en función de valores, y en la segunda etapa lo que tenemos que hacer es asumir renuncias y exigencias que van a ser necesarias para que logremos completar los procesos para la realización de dichos objetivos. También aquí hay personas que se atoran en esta etapa, no van más allá, son personas que empiezan entusiastas, empiezan hasta convencidas de la importancia, de la relevancia de que se logren ciertos objetivos, pero a la hora de la realización, cuando se hacen presentes dificultades, retrasos, cuando hay que tomar decisiones sobre renuncias que hay que asumir. ¿Por qué? Porque son incompatibles esas otras opciones con aquella tras la cual vamos. Ahí es cuando ya hay personas que empiezan a abdicar. ¿Por qué? Porque su ánimo empieza a sucumbir. No es padre correr riesgos, pero tampoco es padre asumir renuncias y exigencias. Y entonces una persona que no tenga determinación y carácter, pues no va a terminar completando sus procesos y entonces terminará formando parte del fatídico grupo de las personas que han dejado de tomar decisiones o inclusive que han dejado de actuar. ¿Por qué? Porque ya han acumulado tal cantidad de frustración a lo largo de sus vidas, porque de todas maneras no han podido o no pudieron anteriormente hacer realidad ciertos objetivos.
Y es entonces cuando podemos caer en el conformismo, cuando podemos quedarnos en la mediocridad, porque no supimos cómo asimilar el dolor de la frustración, porque no completamos los procesos y entonces terminamos asumiendo la postura de ya para qué me propongo cosas si de cualquier forma no las voy a cumplir, no las voy a llevar a cabo. Lamentable situación porque si bien el ser humano es esencialmente libre, muchas personas no actúan como tales justamente porque han terminado abdicando en el ejercicio de su libertad. ¿Y a qué me refiero a que no actúan como humanos? Bueno, es que una persona que va perdiendo la capacidad de ejercer su libertad, pues se va convirtiendo invariablemente en presa de sus impulsos, de sus pasiones, de sus hábitos, y eso va generando pues una espiral descendente de vida, medido en términos de calidad, medido en términos de independencia, de prosperidad, de salud, medido en el término que queramos. Estamos hablando de un deterioro, estamos hablando de un descenso. ¿Por qué? Porque las personas no logran crecer, porque no hacen realidad sus objetivos, y no hacen realidad sus objetivos, sea porque no están dispuestos a correr riesgos, o sea porque no están dispuestos a asumir renuncias. Y eso es lo que le pasa a las personas que están o ansiosas o amargadas al final del día. Una persona amargada es aquella que estuvo dispuesta a asumir renuncias pero no correr riesgos, y una persona ansiosa estuvo dispuesta a correr riesgos pero no a asumir renuncias. Bueno, es que se requieren de las dos si aspiramos a una vida estable, a una vida en paz, a una vida que vaya o se dé en un contexto de mejora continua. Pero hay que estar dispuestos a asumir tanto los riesgos como los sacrificios. Y no todo el mundo está dispuesto a asumir ambos. Por temperamento, los hay quienes sí están dispuestos a correr riesgos. De hecho, los corren. ¿Sí? Son esas personas que solemos etiquetar como lanzadas, pero que al no perseverar, al no ser constantes, al no renunciar a opciones que se pueden oponer a la realización del objetivo buscado, pues terminan por fracasar, terminan por abdicar, y entonces pues sí, son las personas que pueden empezar muchas cosas pero no concretan ninguna, o no culminan, mejor dicho, ninguna, y entonces van por la vida pues rompiéndose el corazón a sí mismas y rompiéndoselas a otras personas, porque son las típicas que terminan prometiendo mucho y cumpliendo poco, o en realidad ni siquiera cumpliendo nada. Entonces, ¿qué pasa ahí? Bueno, estamos hablando de las personas que tienen buenas intenciones, de las personas que tienen hasta cierta sensibilidad y hasta un claro camino de lo que conviene y una clara noción, perdón, de lo que conviene y de lo que vale la pena, pero simplemente son personas que no completan los procesos. ¿Por qué? Por falta de carácter, por falta de disciplina, por falta de determinación, que a su vez pues se traduce a una falta de constancia y de perseverancia. Y esas personas pues terminan pues sobre todo quebrantando sus relaciones, porque son las que terminan también frustrándose ante tantas promesas y planteamientos de cambio, de mejora, de resultados que no se dan. No porque la persona en cuestión no quiera darlos, sino simplemente porque no desarrolló su fuerza de voluntad, no desarrolló su disciplina necesarias para poder lograr completar esos procesos y poder ofrecer esos resultados a sí misma o a otras personas. Entonces, en ese sentido, las personas van de alguna manera pues frustrándose y quedándose tendidas en el camino. Pero están en el otro extremo del espectro aquellas que sí son buenas para asumir renuncias, se autoexigen,
son disciplinadas, tienen determinación, pero no corren riesgos, ¿no? O sea, son las personas que terminan haciendo de su vida pues un aburrido proceso rutinario en donde llevan años obteniendo el mismo tipo de resultados porque llevan años haciendo exactamente lo mismo, siguiendo los mismos procesos, realizando las mismas tareas. ¿Y todo por qué? Porque eso les da una especie de seguridad que les permite eh, aspirar a otra especie de tranquilidad que termina pagando el precio del empobrecimiento en la experiencia de vida. Claro, otra vez es el planteamiento de que prefieres crecer o sentirte segura, sentirte seguro. Las dos cosas no se pueden al mismo tiempo. Si yo quiero crecer, tengo que estar dispuesto a la inseguridad y cierta inestabilidad, porque no solo es el correr riesgos, sino el generar renuncias, renuncias que generalmente tienen que ver con nuestra disposición a salir de nuestra zona de confort y saliendo de nuestra zona de confort, pues tener que exigirnos, tener que sacrificarnos, tener que sufrir la incomodidad de estar haciendo algo que no nos es natural, que no nos es familiar y por lo tanto pues genera ese malestar, esa incomodidad. Pero por otro lado pues están aquellos que acabamos de mencionar, los que están tomando riesgos y eligiendo, pero cambiando de objetivo a cada rato porque al final del día no son capaces de completar ninguna tarea. Bueno, pues los dos, si nos fijamos bien, los dos extremos terminan viviendo al final la misma frustración. El que emprende pero no culmina se siente frustrado, al igual que el que culmina pero no emprende nada nuevo. Bueno, se trata de ambas cosas, se trata de disponernos, si queremos realmente ser libres, se trata de disponernos a emprender corriendo riesgos, pero también a culminar asumiendo renuncias y exigencias. Por eso es importante que nos pongamos a reflexionar sobre nuestras disposiciones al respecto y hagamos una especie de examen de conciencia en el cual podamos discernir qué tanto nos hemos aplicado al respecto. Es decir, si realmente hemos logrado o no nuestros objetivos, si realmente esos objetivos pues tienen sentido, valen la pena, o si por el contrario pues estamos ante un escenario en el cual pues no estamos dando el ancho en nuestras vidas y eso lo podemos medir por los resultados que estamos obteniendo o no, y en vez de caer en el típico cuadro de estarle echando la culpa a nuestra suerte, a nuestras relaciones, a las circunstancias de la vida que estamos viviendo, pues mejor asumamos responsablemente una postura de reconocer que o nos está faltando la disposición a correr riesgos o nos está faltando la disposición a asumir renuncias. Las dos también son resultado, por cierto, de la misma facultad de libertad y entonces una vez que hayamos identificado cuál de las dos nos hace falta y puede que descubramos que de hecho nos hacen falta las dos, bueno, lo que sigue es que decidamos ya dejar de proceder de esa manera y asumamos no voy a decir el control en nuestras vidas, porque pues, el control es una falacia, pero sí nos asumamos la postura de hacernos cargo de nuestras vidas para poder aspirar a mejores condiciones que serán posibles cuando logremos mejores resultados. Pero entonces ya lo que nos resta reflexionar es cómo trabajar sobre ambas disposiciones para que podamos hacerlas realidad y sobre esa base podamos plantearnos mejorar nuestra experiencia. Entonces, ¿cómo podemos hacernos cargo de nuestras vidas disponiéndonos a correr riesgos y asumir renuncias? Comencemos por los riesgos. Yo comienzo a mejorar mi disposición a correr riesgos
cuando empiezo a ser más profundo respecto a la consideración de cuál es el tipo de vida que realmente estoy queriendo tener. Muchas personas cuando caen en el conformismo, pues una de las cosas que hacen es, o que dejan de hacer, es ponerse a considerar el tipo de vida que están teniendo y si realmente es el tipo de vida que quieren. Es lo que llamamos en un lenguaje coloquial un acto de conciencia. Cuando uno se detiene en su vida, hace una pausa y se pone a considerar si realmente es el tipo de vida. China. ¿Cómo nos hacemos cargo entonces de la disposición a correr riesgos y de asumir renuncias en nuestras vidas para poder realmente considerarnos libres a lo largo de ellas? Bueno, en primer lugar hay que hacer un acto de conciencia porque cuando llegamos a un nivel de conformismo, dejamos de ponernos a considerar si el tipo de vida que estamos teniendo es realmente el tipo de vida que nos gustaría llevar. Puede ser que sí, ¿no? Pero muchas veces vamos a descubrir y terminaremos reconociendo que en realidad no es el tipo de vida que nos encanta, no es el tipo de vida que nos complace o no es el tipo de vida que le venga bien a nuestras relaciones más importantes. Como sea, puedo caer en la consideración de que no es así, de que no es el tipo de vida que realmente quisiera, y entonces ya doy un paso importante a la hora de estar dispuesto a asumir riesgos. Claramente, el que yo, por insatisfacción, decida mejorar mi vida, no va a eliminar el riesgo de suyo. De hecho, no hay forma de eliminar los riesgos, pero sí hay forma de calcularlos. Entonces, lo que sigue, una vez que he tomado la determinación de sí estar dispuesto a asumir riesgos, ¿por qué? Porque, a ver, hay que hacer un comparativo simple. Si yo sigo con esta forma de vida sin correr riesgos, voy a terminar generando un tipo de dolor o voy a seguir manteniendo una experiencia de dolor que seguramente será mucho menor en comparación a el que pudiera experimentar en caso de equivocarme o en caso de no lograr el objetivo que me he planteado. En este examen de conciencia, como le estamos llamando, es importante caer en la cuenta de que está resultando más doloroso no cambiar que el dolor que pudiéramos afrontar a la hora de decidir y realizar un cambio en nuestras vidas. Pero no tomamos conciencia de ello. Pensamos erróneamente que el ya mantenernos con este estilo de vida, con esta forma de vida, pues va a implicar que no vamos a asumir o no vamos a tener que enfrentar mayores experiencias de dolor, lo cual es falso. ¿Por qué? Porque si no estamos mejorando, estamos empeorando. Entonces, ¿qué significa eso? Que tengo que caer en la cuenta de que de seguir así, lo único que me espera es un futuro mucho más doloroso que el dolor que estoy tratando de evitar en el presente al asumir una postura con esos niveles, entre comillas, de seguridad. Por otro lado, entonces, ya que digo, ok, sí, descubro, admito, reconozco que el dolor
que estoy acumulando a lo largo de los años por mantenerme igual, pues va a ser cada vez mayor en comparación al que pudiera afrontar si no salen bien las cosas o no obtengo el resultado que yo esperaba. Lo siguiente es, bueno, ¿y cómo puedo calcular el riesgo para reducirlo? Sí, porque el tema, ya lo dijimos, no es pretender erradicar el riesgo, no es posible, pero sí es posible calcularlo de tal manera que podamos reducirlo a su mínima expresión. ¿Y eso qué significa? Bueno, que yo al contemplar los riesgos que estoy o que tengo que tomar, me prepare de manera que esté en posibilidades, gracias a esa preparación, de reducir el riesgo. Por ejemplo, vamos a pensar en el típico caso de alguien que pues admite que financieramente no se encuentra en su mejor situación y quisiera mejorarla, pero tiene miedo de que si pone un negocio o si emprende algo por su cuenta, pues este no vaya a salir bien y termine fracasado o termine quebrado, y en donde el riesgo pues es real, no es ficticio, pero se puede calcular. Y del cálculo que se haga de ese riesgo se puede establecer un plan de preparación previa para que se pueda reducir el riesgo. En el ejemplo que estamos poniendo, bueno, si resulta que el riesgo viene dado porque no sé cómo manejar un negocio, o porque no sé cómo vender, o porque no sé cómo delegar, o porque no sé cómo, lo que sea que haya que saber, entonces el riesgo lo voy a reducir cuando yo me decido a prepararme para adquirir el conocimiento pertinente, el conocimiento necesario para justamente reducir significativamente ese riesgo. Y entonces ya tiene sentido que nos lancemos, ya tiene sentido que emprendamos. ¿Por qué? Porque el riesgo se ha calculado de tal manera que nos hemos preparado para reducirlo a su mínima expresión. Sigue sin haber garantías, eso hay que reconocerlo, pero incrementamos las probabilidades y las posibilidades de éxito si nos disponemos a proceder de esta manera. Respecto a asumir renuncias, bueno, ahí lo que procede es que nos vayamos ejercitando en una escala ascendente en la práctica del negarnos cosas. ¿No? Empezamos, por ejemplo, por los caprichos. Si un día tengo ganas o antojo de algo, pues lo pospongo, ¿no? Lo pospongo unos minutos, lo pospongo unas horas, lo pospongo indefinidamente o simplemente no me lo concedo, porque eso va robusteciendo mi fuerza de voluntad, que en un momento dado es determinante cuando las cosas se tornan difíciles a la hora de seguir un proceso encaminado a obtener un resultado que sea valioso. Por otro lado está la disciplina. La disciplina es un ingrediente fundamental para poder perseverar, para poder ser constantes y completar los procesos pertinentes para la realización de nuestros objetivos. Ok, ¿cómo desarrollo la disciplina? Bueno, pues a base de estarme exigiendo en adquirir hábitos que estén encaminados justamente a mejorar una experiencia de vida. Hábitos como el de la lectura, hábitos como el de la puntualidad, hábitos como el del orden, hábitos como el de la programación del tiempo, hábitos como el no dejar nada inconcluso, son hábitos que terminan siendo muy poderosos y que constituyen la base firme de nuestro potencial, que erróneamente se suele asociar al mero talento. No es una cuestión de mero talento, es una cuestión de determinación respaldada en hábitos poderosos que hacen posible que contra viento y marea yo me mantenga perseverante en la consecución de los objetivos, porque no dependo de mis estados de ánimo, porque dejo de depender de mi cansancio físico para poder seguir firme en esa realización de dicho objetivo. Entonces, cuando yo
Me dispongo a calcular riesgos y prepararme mejor para reducirlos. Me dispongo a decirme que no en caprichos para robustecer mi voluntad y me dispongo a adquirir hábitos poderosos que van a hacer posible que una vez que yo me haya exigido determinado tiempo, entonces pueda contar con esa capacidad de procesamiento, con esa forma de proceder que sea poderosa, porque una vez más no depende ni de circunstancias externas ni de circunstancias internas, es decir, estados de ánimo o inclusive pues dificultades hacia el exterior, como pudieran ser pues la actitud de otras personas, el que las cosas no estén saliendo en tiempo y forma como quisiéramos, en fin, las típicas dificultades que se suelen presentar cuando nos proponemos hacer realidad algo valioso en nuestras vidas. Y al final, pues de eso se trata la esencia de nuestra reflexión, de que si realmente queremos ser libres, entonces hemos de estar dispuestos a correr riesgos y a incorporar, asumir renuncias y generar exigencia en nuestras vidas. Y entonces sí, puedo afirmar que soy libre porque, reitero una vez más, la libertad no consiste en hacer lo que a uno se le antoje. La verdadera libertad consiste en hacer realidad lo que uno identifica como lo más valioso, como lo más significativo, como lo más profundo en su vida. Y eso es algo que también se puede elegir y por lo tanto la libertad, pues, y con esto concluimos, tiene esas dos etapas que son fundamentales. La primera etapa, la de la toma de decisiones, y la segunda etapa, la de la puesta en marcha a través de acciones para hacer realidad aquello que decidimos. Se trata pues de decidir y de actuar. Una persona es libre cuando tiene ambas capacidades, la capacidad de tomar decisiones con todo y los riesgos que impliquen y la capacidad de actuar con todo y las exigencias y renuncias que también puedan implicar. Pues gracias como siempre por su amable interés, por su amable presencia en este programa. Hemos concluido nuestra reflexión sobre la libertad. Yo soy Andrés Mares y este es tu tiempo y tu espacio para el cambio. Gracias y hasta la próxima.